Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Zona Historia. Hoy tenemos un personaje, Jorge Juan de Santacilia, una de las grandes mentes ilustradas que pasaron por el Cádiz del siglo XVIII. ¿Quieren conocer más? Pues justo después de la cabecera. Comienza Zona Historia, ya saben, vamos a hablar de Jorge Juan, Jorge de nombre y Juan de apellido. Esto me lo ha aclarado nuestro invitado, que toca muchos palos, ya vino aquí para hablar desde la Croix, de otras muchas cosas. Bienvenido, Juan Antonio. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar, digo yo, de Jorge Juan, pero Juan de apellido, ¿no? Juan de apellido primero y Santacilia de segundo. Santacilia. Claro, un señor que va a tocar muchísimos palos. Sí, sí. ¿Cómo lo podríamos definir a Jorge Juan? Yo creo que como ilustrado prácticamente como un hombre plenamente renacentista, es un Leonardo de la vida, ¿no? Claro, va a tocar todo, ¿no? Ciencia, matemática, Lo aventura. único que no actúa en la parte artística, pero bueno, sería más cercano a Leonardo que a otros personajes de la historia, ¿eh? Pues sí, señor. Y claro, vemos en Cádiz, luego vamos a ver que dejó su huella, pero este señor no es gaditano, ¿no? No es gaditano, aunque gran parte de su vida Claro. la realiza en la ciudad, en Cádiz, ¿eh? En este caso es del Levante, ¿no? Alicantino, ¿no? Efectivamente, nace en Alicante, hijo de un matrimonio de la nobleza no elevada, de Hidalgo, y que nace, bueno, sus padres se habían casado previamente, fue un segundo matrimonio que habían quedado viudos y él es hijo de dos personas viudas que rehacen su vida y que se casan y tienen en 1713 a Jorge Juan Santacilia. Jorge Juan, claro, que nace en Elda, no es un lugar muy relacionado con Cádiz. ¿Cómo va a llegar hasta aquí? O sea, ¿cómo va a ser el periplo? Creo que es su tío, ¿no? Es el que se va a encargar de todo esto, ¿no? Nace en 1713, Cádiz es el centro de la corte económica de España a partir de 1717, es la atracción... Es el objetivo, ¿no? Efectivamente, es la atracción económica, pero también la atracción científica y la atracción de la marina, que son dos campos en donde él trabaja, ¿no? Claro, porque se lo lleva su tío a Zaragoza, ¿no? Efectivamente, se lo lleva a su tío a Zaragoza, allí recibe una educación y bueno, ellos biológicamente, él murió con 60 años, es decir que y todo el proceso de las personas, cuando se tiene una media de vida de 45 o 50 años, Claro. adelanta todo. Ahora hay estudios que termina uno trabajando a partir de 25 años, ellos O más. con 12 o 13 años ya estaban en el mundo laboral, digamos, ¿no? En el mundo del trabajo, ¿no? Claro, porque él desde pequeño, con 12 o 13, como tú dices, ya estaba en la Orden de Malta. Efectivamente. Y lo mandan incluso a Malta a que se foguee, ¿no? A formarse, efectivamente. Él está en la Orden de San Juan de Malta y allí realiza unas actividades formativas, ¿no? De hecho, este personaje, se lo voy a decir a nuestros telespectadores, va a formar parte, o quizás sea la cabeza visible de lo que es el decenio ilustrado en Cádiz, es decir, de las grandes mentes pensantes, ¿no? Totalmente, totalmente. En el centro del siglo hay una gran producción científica acompañada por la llegada de Fernando VI primero y después sobre todo de Carlos III y en ese ambiente se crea, bueno, el nacimiento también en la bahía de San Fernando y todo lo que supone en ese momento la isla de León, el hospital militar, el observatorio de marina y bueno, y la diferenciación de San Fernando de Cádiz con ayuntamiento propio, ¿eh? Bueno, si te parece, Juan Antonio, para ponernos en contexto también con Jorge Juan y su tiempo, todo lo que rodea, pues hemos preparado un pequeño documento que nos va a ilustrar un poco sobre el personaje. Adelante, compañeros. La vida de Jorge Juan Santacilia coincide en tiempo con el periodo de máximo esplendor de España en su historia, el siglo XVIII. Ya sea por esta coincidencia o por el simple hecho de que estamos ante uno de los genios de la ciencia, la labor de este ilustre alicantino fue
En un tiempo en el que se avanzaba en las ciencias a pasos agigantados, un peldaño fundamental para descubrir valores científicos universales y vigentes hasta el día de hoy. En un tiempo en el que la Casa de Habsburgo y la Casa de Borbón disputaban en España el control de tierras en cualquier parte del mundo, un tiempo en el que la nueva nación, Gran Bretaña, emergía para hacerse con el control de los mares, un tiempo en que las desavenencias entre naciones se disputaban en cualquier confín del globo terráqueo, un tiempo en el que la ciencia y sus descubrimientos podían otorgar la victoria. En el siglo XVIII ya se sabía que la Tierra era redonda, pero no se conocía su forma con precisión. Newton, a través de la ley de la gravitación universal, dedujo que la Tierra estaba achatada como una sandía. Por contra, el francés Cassini, del Observatorio Astronómico de París, defendía que el planeta se alargaba por los polos como un melón. Representar el mapa de la Tierra con exactitud y precisión otorgaba una ventaja considerable. Junto al sevillano Antonio de Ulloa, embarcaron en una expedición científica junto con científicos franceses que les llevó a Ecuador para poder hacer sus mediciones en circunstancias idóneas. Y fue en Cádiz, en el centro de investigación más avanzado de la época, la Academia de Guardias Marinas, donde Jorge Juan fijó por primera vez la distancia y dimensiones de la Tierra con exactitud, creando una línea imaginaria que uniera los dos polos. Lo llamó el Meridiano de Cádiz. Bueno, con esta bella música que hemos escuchado de fondo de piano, hemos visto un poco del universo por donde se movía. Ingleses por un lado, los franceses, esas expediciones científicas en un mundo claro. Que América lo conocimos en 1492, bueno, abrimos la puerta. Sí. Pero estos científicos van a intentar descubrir todo lo que aportaba, ¿no? Claro, no. El tema era que Newton aparece reflejado en el documental y aporta una serie de ideas que empiezan a ser necesariamente investigadas de si la Tierra, además de redonda, estaba achatada. Entonces había que investigar. El mundo científico fundamentalmente lo dominaban los franceses y hay una invitación de los franceses a un trabajo de demostrar ese achatamiento de la Tierra, ¿no? A eso llegaremos, pero claro, antes hay que hablar de algo que está en el pópulo, porque claro, él no inaugura la Academia de Guardias Marinas, sino que en este caso en 1713 el rey Felipe V, y nos vamos a ir al barrio del Pópulo, tiene una idea como de necesitamos un lugar donde crear o criar a guardas marinas, ¿no? Como una marina unida, ¿no? Claro, había una necesidad de unificar. Felipe V al final de ascendencia francesa, los franceses habían unificado toda su armada y sin embargo en España había 7 armadas diferentes, con lo cual los criterios de unificación de normas y de mando eran problemáticos. Entonces hay una idea de unificación a través de una armada única, la armada española, ¿no? Fíjate, año 1717 se trae la Casa de Contratación y algo que ha pasado también muy desapercibido, se crea en los primeros meses esa academia de Guardia Marina, que la ubicamos, y le pido a los compañeros que me pongan la cola, vamos a ver unas placas que hay, y yo las he visto toda mi vida, sí, en el barrio del Pópulo, donde vemos en la calle San Antonio Abad, que es la fachada segunda, digamos, del ayuntamiento, que ahí estuvo la casa de Jorge Juan y Santa Cilia, donde se estableció, por supuesto, la asamblea, que ahora hablaremos, amistosa y literaria. O sea, él vivió luego donde había estudiado toda su vida, ¿no? Efectivamente. Hay que tener en cuenta que los criterios urbanísticos se han modificado. Es decir, que claro, no es como ahora. El ayuntamiento ocupa, a partir de finales del siglo XVIII, principios del XIX, un espacio que anteriormente tenía una distribución muy diferente a la actual, ¿no? La placa de al lado nos habla, ya la coloca el Ateneo, ¿no? Zona Franca también lo vemos. En este caso le hacen el honor a Jorge Juan por ser uno, junto a Antonio de Ulloa, claro está, miembro destacado de esa expedición geodésica
de medir, o sea, de conocer cómo era el mundo, claro, cómo era la Tierra realmente, ¿no? Y como capitán de la Real Compañía, como fundador del observatorio, es decir, le hace un homenaje a tan insigne personaje, ¿no? Está centrado en él, ¿no? Totalmente. La cuestión es que cuando llega a Cádiz es muy joven, estudia durante 5 años en la Academia de Guardia Marina. Hay que decir que había que tener una serie de títulos, había que tener 4 apellidos de titulación de nobleza y que encima estaba limitado. Vemos la del Real Observatorio de Marina, que no estaba justo aquí. El Observatorio de Marina se lo lleva él a ese castillo envejecido, ¿no? Sí. Que estaba, bueno, donde hoy la guardería municipal. Y esta es la que vemos en la Puerta del Pópulo, ¿no? Sí. Homenaje de la ciudad de Cádiz del año 85 a esta expedición, y ya aparece Antonio de Ulloa, que es sevillano, pero tan ilustrado y tan sabio como él, ¿no? De hecho, se llevaban genial los dos, ¿no? Sí, eran carne y uña y carne, vamos, eran tanto uno como otro, son de más o menos la misma edad, y además participan durante varios años en la medición y regresan a España y son los que hacen el estudio de científico a través de una publicación, ¿no? Entonces tuvieron que convivir durante mucho tiempo de manera 24 horas al día. Claro, y la ubicación de la academia la podemos hacer entre la calle San Antonio Abad, calle Pozo, Posadilla y Fabio Rufino, ¿no? Efectivamente. Esa manzana que no coincide con hoy día, claro. Claro, hoy ha desaparecido porque en parte sirvió para la construcción del ayuntamiento. La trasera, ¿no? La ampliación, trasera, ¿no? La parte de refuerzo de la parte administrativa del ayuntamiento, ¿no? Así como el castillo, que también, por desgracia, lo perdimos, ¿verdad? Sí, por desgracia sí. La cuestión es que estaba bastante deteriorado y en vez de reconstruirlo lo que decidieron es colocar una guardería, ¿no? En principio un asilo para los niños de las trabajadoras de la fábrica de tabaco. Lo hizo durante la época de Amadeo, llevaba el nombre además de María Victoria, de su esposa, y después bueno, ha sido reconvertido en guardería municipal, ¿no? Bueno, José Patiño, italiano pero medio gaditano, es el que crea esta institución por orden de Felipe V, y tú me decías, había que tener 4 apellidos nobles. Sí. Evidentemente una cuantía económica, ¿no? Claro. Y además había un límite, y entonces cuando él llega claro, cuando tiene solamente... Hay 50 plazas, por ejemplo, efectivamente, no tiene plaza, pero actúa como oyente hasta que 6 meses después le dan la posibilidad de integrarse como integrante pleno, ¿no? Claro, porque no valía con solo tener, para probar, digo, 4 apellidos. Aquí se estudiaba... Sí, se muchísimas asignaturas de todo tipo, ¿no? Muchas de carácter científico, pero también de navegación, cálculo, incluso, sable, había que saber... Claro, la esgrima, ¿no? La esgrima, y tenías que trabajar también aspectos como la danza, y dentro de la... Sí, cierto, porque lo tengo aquí. Álgebra, geometría, aritmética, trigonometría, cosmografía, artillería, fortificación, armamento, construcción naval, todas estas muy lógicas, y... esgrima, música y danzas, claro, son nobles. Claro, claro. En los palacios tendrían... Efectivamente, cada vez que hacían además un viaje tendrían que ser agasajados, y ese agasajo incluiría la actividad no solo física, sino también la propiamente de placer, ¿no? Y claro, sería el baile como un elemento de complemento. Tener en cuenta que en ese momento la gimnasia no existía, o la actividad deportiva no existía, pero iba acompañada de una actividad que tuviera el sentido del ritmo y la parte de la lucha a través de la esgrima, ¿no? Claro, no había los gimnasios, de hoy día. Había que formar plenamente. El primer alumno de esta academia fue Esteban Reggio y Gravina, menudo segundo apellido, ¿no? Que también tenía los 4 apellidos, la edad de entre 14 y 18 años, y hacían eso, iban a hacer carrera en la Armada. Estos señores iban a ser los grandes capitanes futuros. De hecho, compaginaban el estudio en Cádiz con una misión. Correcto. O sea, imaginamos medio año estudiando en Cádiz y luego te hemos asignado
ir a la batalla de Cerdeña. Efectivamente. ¿Y allí qué ibas tú? Hombre, hoy también, ¿no? Los guardiamarinas hacen el viaje con el cano y Pero muy diferente, ¿no? una forma diferente porque el cano lleva una planificación y aquí probablemente hubiera una planificación de necesidad de atender De batalla, de claro. batalla porque había berberiscos en Orán y había que mandar allí a personas que estuvieran formándose para luchar contra los piratas berberiscos, ¿no? De hecho, en la Academia Gaditana optaban a la plaza franceses, había también creo que italianos, y el zar mandó a 1718 a un grupo de guardamarinas rusos, los pobres. Sí, sí, la cuestión es que me imagino que tendrían una dificultad plena con el idioma y otra, el clima, la climatología de Cádiz. Hombre, es más agradable que la climatología rusa, pero bueno, el tema del lenguaje creo que sería un elemento que chocaría mucho con unas personas que utilizaban, aunque el idioma más utilizado era internacionalmente el francés, ¿no? El francés, claro, suponemos que algo tendrían preparado. Bueno, pues en 1729, Jorge Juan, con 16 añitos, después de haber estado por Malta, etcétera, como tú dices, quiere ingresar, se tiene que esperar, pero finalmente ingresa en la academia. Y ahí le van a poner un mote, ¿no? Sí, sí. Era muy bueno en matemáticas y por lo visto le pusieron el nombre de Euclides, ¿no? Que es un matemático griego que tenía fama de su gran sapiencia. Entonces, Jorge Juan era el Euclides español más que gaditano. Bueno, tendría que ser un bicho, ¿no? En las matemáticas. Debía ser, sí. Y lo mandan en las prácticas, atención a las prácticas, luego nos quejamos de las prácticas que hemos hecho algunos en la universidad, a este señor a acompañar un traslado del infante Carlos, pero también a tomar posesión de las dos Sicilias y en la campaña de Orán, o sea, auténticas batallas y lugares con tensión bélica, ¿no? Sí, sí, con fuego real, vamos. Fuego real, aquí no había las maniobras no eran con fuego de artificio, eran con fuego real, ¿no? Claro, va a estar destinado en principio al Mediterráneo, ¿no? Preferentemente porque era una zona de conflicto en ese momento y de necesidad de confirmación del comercio entre España y el resto del Mediterráneo, ¿no? Yo tengo aquí el currículum de a todos los lados que lo mandan, que es impresionante, pero hay una que llama la atención, que el último servicio, el último curso en el Mediterráneo, lo hizo formando parte de la escuadra de Blas de Lezo, nada más y nada menos, ¿no? Sí, sí. Estos grandes personajes se conectan entre ellos, ¿no? Claro, la Armada era un núcleo bastante escaso en cuanto a números de componentes y eran multidisciplinarios, es decir, lo mismo hacían actividades en América que hacían en el Mediterráneo o que seguían las rutas africanas. Era por necesidad, ¿no? Así eran digo yo, hoy día estos personajes, ¿no? Nos parecen muy imponentes, pero claro que estaban curtidos, nunca me has dicho, en 1000 batallas y en 1000 cuestiones, ¿no? Claro, y en mil mares había expediciones también, claro, Filipinas también era española, dando la vuelta al mundo. Entonces daban la vuelta por el Cabo Buena Esperanza, se metían en el Índico, es decir, que eran Master and Commander casi, ¿no? Eran unos personajes que además eran con fuerza bruta, porque había que manejar velas con un gran peso, habría que hacer escaladas con las cuerdas, subir en momentos de vendaval a la parte superior de los barcos, entonces navegar de noche, con lo que supone también la navegación nocturna, es decir, que eran todoterrenos, nunca mejor dicho. Pues va a regresar enfermo a Málaga, pero se va a curar, si no aquí acabaría la historia. Y digamos que como viaje de fin de curso, el gobierno español le tiene preparada una sorpresa, ¿no? La Academia de París, de las Ciencias de París, quiere organizar una expedición a América, pero claro, tiene que pedir permiso a la corona española. Correcto, porque en ese momento la parte de Perú, del Virreinato de Perú, era de la corona española, y si se quiere hacer mediciones en un territorio ajeno hay que pedir permiso, autorización, ¿no? Los franceses van a mandar uno, creo que a Laponia o algo así, una expedición. Efectivamente, una a Laponia y otro al Ecuador. Y ahí dice el rey, un momento, os vais a llevar a dos chavalitos que tenemos aquí, como hemos visto en el Pópulo, Antonio de Ulloa y a Jorge Juan. que los ascienden, o
sea, digamos que en la carrera militar uno tiene que ir escalón a escalón. Aquí los ascienden del tirón de guardamarina a teniente de navío, saltándose 3 empleos. O sea, ni alférez, ni teniente de fragata y alférez de navío, sino los igualan a los franceses. Efectivamente, tenían 19 y 21 años, es decir, que llevaban 3 años de formación y eso, le hacen, son de cantera y pasan a los equipos, a las Champions, ¿no? Porque, claro, comparemos esta expedición como los viajes que salen al espacio, claro, cosas así, claro, ¿no? Claro. De hecho, además con la evolución científica que van a traer. El 26 de mayo, saliendo desde Cádiz, se van al virreinato allí del Perú a medir el meridiano. Es decir, vamos a ver de verdad, cuánto mide la Tierra, ¿no? Sí, sí, no. La idea estaba lanzada por Newton y había que demostrarlo científicamente. Entonces era un sistema, no existían los grandes adelantos de ahora, entonces había que hacerlo a través de la medición en el Ecuador y en un punto de la latitud norte. Entonces mandan 2 expediciones, la confrontan para demostrar que efectivamente un grado tenía diferentes medidas en kilómetros. Por lo tanto, si se demostraba eso, se demostraba que el grado del Ecuador respecto al grado de las latitudes norte indicaba que la Tierra no era perfectamente esférica, sino que había un achatamiento en los polos, ¿no? En los polos, esa frase que se nos ha quedado de la primaria, ¿verdad? Totalmente. La expedición sale en 1735, los de Laponia en 1737 tenían el trabajo hecho. Pero aquí, algo que parecía fácil de medir, ellos regresaron en 1744, 9 años, midiendo y haciendo cálculos, pero creo que el rey también les encargaba de vez en cuando la defensa de alguna plaza contra los ingleses. Claro, ¿no? Efectivamente, aprovechando que eran miembros de la Marina Española, tenían que hacer la actividad militar defensiva. Eres científico, pero tienes que complementar tu actividad con la propiamente defensiva, ¿no? Y claro, para colmo, había una carrera, porque al volver los franceses iban a publicar sus resultados y los españoles también. En este caso, ellos, Ulloa y Jorge Juan, lo publican primero, ¿no? Teniendo el honor de ser los primeros en decir, nosotros... La Tierra no es redonda completamente. Claro, claro, nosotros hemos llegado antes. Y hay tanta placa, además con el mismo motivo repetida en el barrio del Pópulo. Sí que es verdad que la Academia de Guardamarinas en un tiempo va a pasar del Pópulo a San Fernando, donde la hemos conocido y luego ha pasado la historia. Luego, cuando llega a España, se le va a dar nuevos trabajos, ¿no? A Jorge Juan, ¿no? Sí, él como marino tiene que hacer una serie de actividades también de carácter militar, pero además el enemigo estaba en la parte británica y eran los grandes avanzados en la parte tecnológica y había que copiar parte de su investigación. Lo convierten en algo espía, ¿no? Que sea de alguna manera oculto para que los que van a ser espiados no se dieran cuenta, ¿no? No se dieran cuenta, ¿no? Esto es un español, sí, que bueno, muy elegante, que viene aquí, pregunta cosas, sí, pero lo que no sabía es que la mente de ese señor que estaba allí era prodigiosa, ¿no? Totalmente. Entonces él ve, comprueba, conoce a la Marina Española, conoce sus carencias y sus necesidades y entonces se dedica a contactar con los constructores navales británicos y también con... ¿Y los contrata algunos? Algunos los contrata y algunos les pide una serie de informaciones que traslada de manera oculta a España. Además con códigos secretos, o sea, a los James Bond totalmente, ¿no? Totalmente. Escribía cartas que él sabía que posiblemente podían ser capturadas, sí, efectivamente. Y estaba en un código donde hablaba de medidas, de cómo construir los barcos los ingleses, que eran mucho más rápidos y manejables que los pesados españoles, y no solo de eso, sino de astronomía, aparatos de astronomía, de medicina. Y claro, Cádiz también entra en esto porque todo lo que él ve de adelanto tecnológico lo compra y lo envía para acá. Había 3 ciudades que se van a convertir en el centro de construcción naval para la Marina, que son Cartagena, Ferrol y San Fernando, ¿no? Y lo que era la isla de León, y necesitaban no solo mano de obra, sino también necesitaban tecnología. La tecnología
ya estaba hecha. Entonces, en vez de crear tecnología, lo que hacen es copiar tecnología. No existía en ese momento el derecho del royalty, ¿no? Entonces, la única manera era copiar y trasladar a través de una información particular a través de la observación, ¿no? O de la compra oculta, vamos, la compra no legal, ¿no? Sí, sí, porque yo tengo aquí que incluso cambiaba de identidad a veces, o sea, un espía con todas las letras, arriesgándose además, e incluso llegó a describir la máquina de vapor, ese adelanto que iba a venir en breve. Él da anotaciones de todo aquello, pero compra mucho instrumental, no solo para la academia, que era su casa, sino también para el colegio de cirugía. Claro. Va a insistir mucho siempre en el colegio de cirugía, ¿no? Sí, la cuestión es que en Cádiz existía un colegio de cirugía que tenía un gran renombre, que también estaba vinculado a la Marina porque eran cirujanos navales, y que, a diferencia de otros países, que los médicos estaban alejados del resto de los científicos por un problema, yo creo que de competencia, en España fue lo contrario. Entonces, los médicos se incluyen en el ámbito científico y se complementan con los... yo creo que a través del estamento militar, ¿no? De la Marina, se complementan. ¿No? En Francia, por ejemplo, casi... Estos matasanos fueran, efectivamente, ¿no? Los consideraban más barberos que... más barberos cirujanos que ¿no? Porque los barberos también extraían muela. Bueno, pues casi prácticamente lo comparaban con los barberos, ¿no? Bueno, Juan Antonio, lo vamos a dejar aquí, vamos a dejar al espía en Londres, nos vamos a ir a unos consejos publicitarios y volvemos, que todavía hay Jorge Juan para rato, ¿eh? Así que nada, no se muevan, volvemos en unos segundos. Pues volvemos de publicidad, volvemos al espía Jorge Juan, al personaje, porque va a lograr escapar de Londres sin problema ninguno. Ha enviado para España muchos artículos tecnológicos, muchos planos de embarcaciones, informes, e incluso el personal técnico, ¿no? Claro, sí, contrata a arquitectos navales y los trae expresamente para trabajar en arsenales españoles, ¿no? Claro, yo tengo aquí que vuelve en 1753 a La Carraca, que digamos es el astillero militar por excelencia de aquí de la zona, y junto a José Barnola dicen, bueno, vamos a poner en práctica esto que yo he aprendido allí con estos constructores, ¿no? Y empieza la Armada supuestamente a cambiar, ¿no? Con estas ideas, ¿no? Claro, embarcaciones mucho más rápidas, más ligeras, y que mejoran su rendimiento militar, claramente. Bueno, y para colmo de todo esto, lo premian, yo creo que con lo mejor que le podían premiar, porque lo podían ascender a muchos cargos, pero que a él le den, bueno, lo nombren capitán de la Real Academia de Guardas Marinas, yo creo que era su ilusión, ¿no? Su casa, en verdad, ¿no? Yo lo comparo con que en el instituto donde tú has estudiado te nombren director del instituto 20 años después, ¿no? Es una cuestión semejante. Yo he estudiado en el Columela y voy a ser el director de un centro de donde he sido alumno. Entonces yo creo que era una satisfacción de completar un ciclo que había iniciado con su formación, ¿no? Además, como es un menudo personaje muy completo, le va a dar un auge en muchos sentidos a ese centro que estaba en el Pópulo, que aparte de academia, va a ser también observatorio y va a ser también lugar de conversaciones científicas de un nivel claro, impresionante. Él tiene un valedor, que es el Marqués de la Ensenada. Claro. Personaje muy importante. Tremendo. Y que además otro personaje que nombraste antes, José Patiño, había sido también el gran inventor de todo el sistema, ¿no? Claro, de toda la academia. Sí. Pero va a llegar Jorge Juan, lo nombran capitán, imaginemos que llega allí y dice, bueno, vamos a renovar un poco la instrucción universitaria y vamos a ir mejor con lo que yo he visto en Europa. Y empieza a traer a profesores impresionantes, ¿no? Sí, los sí. número uno. Al propio Godín, que es matemático, que había trabajado con él en Ecuador,
va a traer a un latinista, a un humanista, va a traer a médicos, va a relacionarse con los profesores del Real Academia de Cirugía, y entonces va a contratar a los mejores profesores de su enseñanza, ¿no? O sea, sube el nivel del profesorado, para empezar. Sube el nivel del profesorado y además Cádiz tenía varias imprentas, entonces aprovecha ese elemento que no había en otros lugares para construir sus propios, digamos, libros de texto. ¿no? Claro. Los libros de texto que van a ser publicados en Cádiz, ¿no? Y que van a tener una difusión casi mundial. Claro. Por ejemplo, el compendio de matemáticas con aplicación a la marina. Este libro, que hoy día se puede encontrar todavía, Están muy estudiado. las mejores colecciones de la biblioteca europea. Es un libro que se edita, se imprime en Cádiz y que rula, ¿no? Que rula, exactamente. Y luego también está el de un libro, un compendio de navegación para el uso de caballeros guardias marinas, es decir, las normas, ¿no? Las normas de su propia escuela. Claro. Yo he encontrado también en la Biblioteca Nacional un libro en donde se explica, bueno, corregido por él y editado en Cádiz, con ilustraciones de esgrima. Es decir, de las clases de esgrima, porque trae también a una persona que le va a dar las clases de esgrima como un profesional que era del conocimiento de esa actividad, ¿no? Y entonces hay un libro en la Biblioteca Nacional que tiene ilustraciones y que está impreso en Cádiz y que me imagino que también serviría para la formación de otras academias militares europeas, ¿no? Claro, que vemos aquí a Vicente Tofiño, maestro de matemáticas, José Díaz Infante de artillería, Carbonell en idiomas y bibliotecario. Todos estos grandes personajes, además, luego van a pasar a ser, claro, parte de lo que será las tertulias, ¿no? Que ahora llegaremos a ello. Pero aparte de todo este conocimiento, como dijimos al principio, va a observar que el castillo de la villa, que está en desuso, que es un almacén, dice, esa torre la vamos a usar. La torre de la astronomía, ¿no? Que se le suele decir, el observatorio. Es decir, el conocimiento de lo que decíamos antes, la navegación nocturna, era necesario el conocimiento de la astronomía, ¿no? Cádiz como parece un barco, ¿verdad? Efectivamente, y además hay un espacio que, bueno, al final se traslada a San Fernando porque la luminiscencia en Cádiz provocaba que las visiones no fueran tan amplias, entonces por eso hay un traslado, ¿no? Primero porque estaba el edificio en ruina, pero también porque lo que es el actual Observatorio Marina apenas tenía... En Torre Alta, claro, no tenía casas. No tenía casa, o tenía una casa muy reducida, tenía unas mejores posibilidades de visualización. Tener en cuenta también que al lado del castillo nosotros creamos el meridiano cero. Exactamente, es que además el meridiano cero, antes que el de Greenwich, efectivamente, que todo el mundo vaya allí a hacerse fotos, ahora estoy aquí, ahora allí, el uso horario se dirige, estaba el meridiano de Cádiz que se regía por esa torre. Efectivamente, por la torre de la calle San Juan de Dios, digamos. Yo cuando explico a mis alumnos geografía, en una sandía que sabemos que es achatada, tú solo puedes hacer un ecuador, claro, para dividirla en dos hemisferios, pero si lo vas de arriba abajo, puedes hacer un meridiano cero de donde quieras. Es decir, el ecuador solo hay uno, pero meridiano cero el que tú elijas. El punto que tú quieras. Efectivamente, ¿no? De arriba abajo, porque es achatado, y entonces tú divides en dos partes, pero no en dos hemisferios. Entonces, bueno... Hubo un proyecto en Cádiz, además, ¿no?, de monumentalizar este meridiano. Sí, que por desgracia no ha cuajado porque... Era sencillo, ¿no? Era sencillo, era barato y además cierto, porque sí. Existe un meridiano y un lugar por donde pasaba esa línea imaginaria, ¿no? Con esa torre llena de libros, de instrumentos de astronomía traídos de Inglaterra, de muchas partes del mundo, y que, bueno, aportó tanto a estos grandes marinos. Me hablabas del Marqués de la Ensenada, que es el que sostenía un poco todo esto, esta libertad que tenía Jorge Juan y el apoyo y la creación de la Armada, pero de repente en Madrid las cosas de la corte a Ensenada lo quitan de en medio, vamos a decirlo así, ¿no? El Marqués de la Ensenada cae políticamente en un estado de desgracia y sin embargo él se bandea, es decir, que mantiene un poco, no es tan drástica su destitución, él tenía un prestigio ya personal, claro, pero bueno, de todas maneras los apoyos políticos, digamos, los pierde.
De hecho, tenía un plan, yo me quedé alucinado, Juan, cuando empezamos a ver lo de Jorge Juan, tenía un plan para hacer un mapa geodésico de la península, o sea, el mapa real de España, no lo puede llevar a cabo, y cuando yo miro el dato de cuándo se hizo de verdad, yo me quedé un poco alucinado, porque el mapa geodésico se hizo en 1983. Sí, creo, bastante avanzado el siglo XX, ¿no? O sea, casi 300 años se tardó en hacer lo que Jorge Juan ya quería. Ya planteó con un criterio además, la cartografía, bueno, tiene a su amigo... 1980, perdón, es cuando Sí. se hizo. La cartografía es un elemento básico para los avances científicos y de navegación y de... Y que menos que conocer tu país, ¿no? Efectivamente, lo hace, bueno, y hay cosmógrafos dentro de su claustro de profesores, digamos, hay gente que dominan la cosmografía y la cartografía, ¿eh? También prepara unas ordenanzas para una escuela, una academia de ciencias en Madrid, donde está la corte. Él va preparando como, venga, hay que hacer otra academia en París para los científicos, ya no solo de la Armada, sino científicos en sí, similar a la de París, claro, ha aprendido de los franceses, pero que tampoco va a fluir, ¿no? Todos estos intentos se van a cortar. Claro, la cuestión es que era la única corte que no contaba con una academia de ciencias. Estamos dentro de la Ilustración, Claro. Empiezan a tener valor las aportaciones científicas y España no tenía una academia de la ciencia. Pero él crea, es que el término academia indica una pertenencia no voluntaria, sino una pertenencia de la élite, pero por invitación. No podía uno acudir. Es decir, tú tienes que ser invitado por otro académico. Entonces, bueno, se crea un ambiente, normalmente eran relaciones de carácter científica que se exponían y que se debatían mediante un contrincante que te definía que si lo habías hecho bien o lo habías hecho mal o te ponían las pegas, lo que hoy es un tribunal de oposición, ¿no? Esto sí, pero esto no, creo que no se hace. Entonces, él crea el estatuto de la Academia de Ciencias para Madrid y paralelamente, como en la corte no había esa institución, crea un sucedáneo para Cádiz. Bueno, un claro. sucedáneo que no tiene características de academia, pero que se parece y que llama tertulia amistosa literaria, ¿no? Exactamente, junto a su casa, en uno de los locales ahí del Pópulo, monta esta asamblea amistosa, me encanta lo de amistosa, como para decir, no nos enfademos, Sí. y literaria, que suena como que van a hablar de literatura, pero claro, de literatura científica, yo creo que hablarían de todo, ¿no? Claro, literaria en el sentido de que las exposiciones se tenían que plantear por escrito y ser el Canivel, que es el miembro de la academia que actúa como secretario, debía ser un tío muy estricto en eso y guardaba. Hay 59, Antonio Orozco Aquaviva establece hasta 59 disertaciones, observaciones, etcétera, etcétera, que están mayoritariamente en la Biblioteca Nacional de España, se conservan, y algunas de las que aparecen citadas por Antonio Orozco están en los archivos de la Facultad de Medicina actual. Es decir, que debería ser, él lo inició con un libro que hizo sobre los doctores de la academia, la participación médica en la tertulia, y que, bueno, que hacen referencia no solo al término científico tal como lo definimos, porque cualquiera de ellos, Godín, por ejemplo, que era matemático, también disertaba sobre el añil, sobre cuestiones botánicas, todo, ¿no? Entonces había unas reflexiones que se hacían todos los jueves por la tarde en casa de Jorge Juan, y que además tenía un periodo de descanso, es decir, desde el Día de la Virgen del Carmen hasta ya septiembre se descansaba. El verano, claro, se paraba un tiempo y luego volvían de nuevo. Volvían todos los jueves y había una disertación, observaciones, etcétera, etcétera, que abarcaron aspectos muy, muy amplios del mundo científico. Bueno, había, aparte de todos los profesores que hemos hablado antes, otro personaje, Virgili. Virgilio, efectivamente. Porque me decías tú antes, los médicos, los franceses no los contemplaban, no, los franceses ni ingleses nadie, pero aquí sí se les ve como personas estudiosas, no como un sacamuelas o... Claro, claro. O un... Virgili viene también de la mano de los grandes ministros, y
cae también en desgracia, de hecho tiene que abandonar algunas de sus pretensiones. Él desarrolla casi todas las observaciones que se desarrolla están relacionadas con temas de cirugía, debían hacer también la parte de partos, entonces describen algunos partos curiosos que aparecen con fetos deformes, etcétera, etcétera, incluso también con problemas de riñón, de lo que hay una supuración en el uréter de un personaje que analiza en una de estas disertaciones que son muy curiosas. Hay otro personaje que era osteólogo, que decía, estudiaba los huesos y que es la primera persona que empieza a utilizar las compresas, las vendas, Claro, las vendas para venga. esterilizar. Es decir, que había personajes de primera categoría en el mundo médico, es decir, y que además escribían documentos que después eran impresos en las imprentas gaditanas y que servían después para referencias mundiales, ¿no? Entonces, claro. El tema es que 5 miembros del Colegio de Cirugía participaron con otros 10 que eran artilleros, eran matemáticos, en esta asamblea amistosa. Virgili creo que presentó hasta 11 disertaciones. Wow. El propio Jorge Juan, como conocedor de muchas cosas, llegó a presentar hasta 7 disertaciones diferentes y probablemente haya más, es decir, que 59. Tener en cuenta que el año de mayor presencia es 1755, el año del terremoto y del maremoto, y que algunas de las disertaciones precisamente hablan del tema del maremoto y de los otros fenómenos naturales como el vulcanismo. Bueno. O incluso se habla del elemento que da lugar al neoclasicismo, de la aparición de Pompeya. Claro, coincide en la fecha. Hay un personaje que es Velázquez, Luis Velázquez, malagueño, que era historiador, arqueólogo y que tenía una colección, por lo visto, numismática de primer grado, que hace algunas aportaciones al mundo del conocimiento de la historia. Y hay otro que era filólogo y que habla sobre las lenguas árabes en España. Es decir, que la producción era amplia y enriquecedora. Es decir, un médico empezaba a aprender de un filólogo palabras que probablemente pues, le tenían referencia y que empiezan a conectar con el mundo árabe. Es decir, que los árabes en España también desarrollaron actividades médicas y que, que probablemente enriquecía al conjunto, ¿no? Era una asamblea amistosa literaria, pero claramente era una academia, era la Academia de Ciencias. De hecho, sí existe ahora una asamblea amistosa literaria todavía, y la propia Real Academia de Ciencias considera a la Academia Amistosa Literaria como un antecedente de su academia. Qué pena que por entonces no se grabaran estas conferencias. Claro. tenemos los escritos, claro, pero qué oportunidad se perdió. Claro, eran de enriquecedoras. En Cádiz, lo hemos hablado, el siglo XVIII no solo existían obras de arte de Rubens, de Leonardo, de esto, existían grandes colecciones privadas de historia natural, de numismática, incluso algunos de ellos estudiaron las conchas y tenían una gran colección de malacología. Es decir, de conchas marinas que compraban, como eran marinos, pues iban comprando, adquiriendo al mundo, y entonces traían elementos de malacología y lo tenían en su gabinete. Ellos no tenían museo, tenían gabinete. Se compraban entre ellos y se intercambiaban productos. Bueno. Pues en este entorno también se va a criar Celestino Mutis, que por entonces sería un chaval, ya luego se iría a Madrid y luego a la Colombia, que nos traería muchas especies de árboles. Que menuda época, ¿eh? De conocimiento. Yo tengo además, mi creencia fundamental, que es la Casa de la Camorra, y en la Casa de la Camorra vienen comerciantes extranjeros, pero que algunos están conectados con el mundo científico. Por ejemplo, Gahn, el embajador de Suecia en España, que es uno de los propietarios de la Camorra, era alumno de Linneo y pone en contacto al Linneo con Celestino Mutis. ¿Va? Entonces, el mundo es, de hecho, más que con Celestino Mutis, que ya había marchado a Colombia, el padre y el hermano de Celestino Mutis hablan con Gahn, y Gahn le compra libros de Linneo en Suecia que manda a Colombia para enriquecer de intermediario. De intermediario. Gahn era
Kant era para mí el personaje que merece una gran obra cinematográfica del estilo de Abraham Lincoln o de alguna de estas, un Russell Crowe con peluco que se casa además con una gaditana y que tenía contacto con el mundo científico y con el mundo económico y que contacta con las otras cortes ilustradas de Europa, con la corte sueca, por ejemplo, ¿no? Bueno, impresionante la de personajes, ¿eh? Es que esto no se acaba nunca. No, que va, que va. De hecho, tenemos que seguir con Jorge Juan porque se le dan cargos en esta época como ministro de la Real Junta de Comercio y Moneda, académico honorario de la Academia de Agricultura de Galicia, o sea, muy extraño, de Bellas Artes de San Fernando, evidentemente, y académico de mérito, y finalmente conciliario, ¿no?, de esta Real Academia, que es una de las más importantes. Pero aquí viene que se le envía a otra misión. Esta vez no es secreta, no es una misión secreta. Se le envía a Marruecos, al primer pacto de un gobierno de cristianos, digámoslo así, de un país cristiano con uno musulmán. Era la primera vez que iba a haber una especie de acuerdo, ¿no? Es un acuerdo de carácter económico, viene una embajada a Madrid que pasa por Cádiz y desde Cádiz parten con Jorge Juan hacia, está bien estructurada y esa embajada permite el contacto económico entre Marruecos y a él lo nombran embajador, ¿no? Embajador como una especie de diplomático, un hombre con conocimientos amplios que desarrolla una actividad diplomática, yo creo que como premio también, es decir, ha sido durante 40 años el gran desarrollador de la parte académica y científica, pero ahora necesitamos un contacto y tú eres la persona ideal. De hecho, lo nominan, no es una cuestión que sea baladí, está nominado porque creen que es la persona más adecuada. De hecho, pasan por aquí en carnavales, y Cassel, el representante de Marruecos, que lo lleva a Marruecos, dice que va a algún baile de carnaval. Es decir, que metemos incluso el carnaval como referencia. Me imagino que si va a Cassel, probablemente Jorge Juan también acudiría, me imagino, o al Coliseo de la Ópera Italiana o al Teatro Principal. Bailes, ¿no? A esos bailes que eran muy aristocráticos, es decir, eran bailes de danza y contradanza, con pelucón y impresionantes en la época. Bueno, hay que decir que la embajada fue un éxito, conoció al sultán de Marruecos, les ofrecieron, pone aquí que esclavos y cautivos, todavía los había, hubo un intercambio ahí, y que era el primer acuerdo de España con un país musulmán, acuerdo comercial, como tú bien decías, en las pesquerías y el comercio libre entre ambos países, vecinos, ¿no? Era ilógico. Y claro, se le mandó luego otra última misión, que era el Colegio de Nobles de Madrid, que esto era desde muy antiguo, lo llamaban los jesuitas. Sí. Pero los jesuitas fueron expulsados en 1766, creo que fue. Claro. Y entonces quedó un espacio libre que... Ya era mayor aquí Jorge Juan, claro. Y dice, oye, que tenemos un cargo aquí en Madrid para ti. Había tenido una formación como formador y entonces dice, es el momento adecuado para venirte a Madrid y terminar un proceso de formación de personas que van a ser la élite de los gobiernos de la corte, ¿no? Claro, ya tiene experiencia como director de una escuela, claro. Aunque menuda escuela, que mejor que para los nobles alguien tan especial. Pero claro, esta base lo manda en 1770 y a los 3 años fallece, ya digámoslo de muerte natural, con 60 y con poco, 60, con 60, que por entonces... Era algo más de la media de esperanza media de vida. Ahora, 80 y algo. Sí, la esperanza media de vida yo creo que no superaba los 50 o 55 años. Ten en cuenta que el resto de la población trabajaba en faenas bastante duras y la medicina no era muy abundante. Le había superado un tifus en Orán y bueno, de hecho había vivido 60 años que yo creo que en ese momento eran intensos. Creo que no se casó. Yo no he notado nada de eso. Yo dudo que además durmiera, porque su horario debía ser tan intenso y tan extenso que me imagino que las horas de sueño, pero no tuvo que dedicar tiempo a la familia. Casi la Orden de Malta casi es más cercana, claro, a lo que es un monasterio, ¿no? Las cuestiones casi de celibato, ¿no?
Claro, claro. Había Cayetano del Toro, recuerdo yo también, que me decía Ángel Guisado que dormía 4 horas y mucho era. Estaba todo el día pensando. Claro, y tal personaje en Cádiz, ya hemos visto las 4 placas que, si no a él, también a sus misiones lo recuerdan en el Pópulo. Pero, ¿qué más podemos...? Bueno, está el castillo, está el barrio del Pópulo, que es muy diferente de lo que él conoció, y tiene una calle en Cádiz, que yo no lo sabía. Claro, es peatonal en la barriada de La Paz, está muy oculta, y sí que tiene su homenaje. Y además, bueno, en Cádiz no, pero tiene instituto. Sí, en San Fernando, efectivamente. Lo tiene, conoces, ¿no? Sí, 24 años de mi vida han pasado por allí. Cádiz se nominó una serie de calles de la barriada con nombres de marinos, Brigadier Tofín, etcétera, etcétera, y entró por la puerta de atrás, como tú dices, en una calle de peatonal, el nombre de Jorge Juan. Tiene un instituto y, bueno, se celebra el próximo miércoles. Se va a celebrar el 250 aniversario de la muerte de Jorge Juan, 21 de junio. Él nació un 5 de enero, el Día de Reyes, muere el día que es el solsticio de verano. Entonces hay 9 centros, desde una guardería, varios CEIP, varios colegios e institutos a lo largo de toda la geografía española, incluso un colegio mayor en Madrid, que tienen el nombre de Jorge Juan, y que hemos intentado crear una alianza para celebrar ese día, actividades cada una inconexas, pero que recuerden a la persona que da de patronímico a 9 instituciones educativas. Qué buen nombre. Uno de primera diría un marino, un nombre de un instituto, no, pero más que eso fue un director de una academia de altísimo nivel. Claro. Pero claro, una persona dada a las ciencias más que al arte de la guerra, que también estaba curtido en ella. Pero como tocaba todos los palos, era matemático, era navegante, era astrónomo, era espía. Yo creo que si estaba dentro de las asignaturas, la danza, no me extrañe, se acompañó a Gazael en el baile de carnaval de Cádiz del colegio. Le gustaba. Pues probablemente realizaría alguna contradanza, ¿no? Bueno, pues ya lo saben ustedes, este miércoles se cumple el 250 aniversario de la muerte de Jorge Juan, un gaditano de adopción de muy alto nivel y del que sabemos muy poco. Lo que hemos hablado hoy es por encima, sí, totalmente, ¿no? Muy por encima de su relación con Cádiz. Sí, sí, sí. Es probable que, ya os digo, sobre todo la Asamblea Amistosa Literaria, que hay una documentación extensa en la Biblioteca Nacional, nos puede aportar alguna información añadida a su vida gaditana, ¿no? Porque se integró plenamente en un ambiente que, como decíamos, era una decena de años que supuso un desarrollo más que en la corte, que en Madrid, está claro, ¿no? Claro, claro, como la Atenas de la época, pues aquí esos 10 añitos en el siglo XVIII fueron el máximo exponente, ¿no?, del pensamiento ilustrado en Cádiz. Bueno, Juan Antonio, muchas gracias por venir y hablarnos de Jorge Juan, que yo sé que tú tienes otros personajes por ahí buscándote, ya pasó de la Croix, aunque sigue de vez en cuando con él, ¿no? Sí, siguen apareciendo cosas. Acaba de aparecer una nueva imagen gaditana en uno de los libros que creíamos perdido en una colección privada de Estados Unidos, en donde aparece en la página central una acuarela del patio de Capuchino. Bueno, eso tiene otro programa. Lo tenemos que dejar aquí, gracias Juan Antonio, y ustedes ya saben, si quieren saber más cosas de la historia de Cádiz y de sus personajes, pues aquí en Zona Historia, donde le esperamos aquí dentro de 7 días.